Fue vendida por su propia madrastra como si fuera un objeto cualquiera, abandonada en un burdel oscuro, rodeada de hombres crueles y sueños destrozados. Pero nadie imaginaba que un solitario hacendado aparecería en aquella puerta, ofreciendo hasta su propio ganado para llevársela de allí. Antes de seguir con esta historia, cuéntame aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Eres del interior, de la capital o estás en el campo, como nuestra protagonista? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Y si te gustan relatos emocionantes como este, deja tu me gusta ahora mismo. ¿La vendieron? Sí, la propia madrastra fue quien la entregó como si fuera un trasto viejo, sin alma ni historia. No hubo lágrimas, no hubo despedida, solo una mirada fría y el tintineo de unas monedas. La dejaron en un burdel polvoriento, en un rincón olvidado del estado de Sonora, donde el aire quemaba como fuego y la noche olía a mezcal barato. Estaba rodeada de hombres crueles, risas huecas y sueños rotos que se mezclaban con el humo espeso de los cigarros. Allí todo era hostel. Cada pared parecía murmurar que no había salida. Nadie imaginaba que un día, cuando el sol se deslizara perezoso sobre las montañas, un ranchero solitario tocaría aquella puerta. No traía flores, ni promesas dulces. Traía la única moneda, que en ese lugar podían entender su propio ganado, todo a cambio de llevársela. Pero antes de que lleguemos a ese instante, respira conmigo y dime, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde la capital, desde un pueblo perdido entre nopales, o quizá desde un rancho polvoriento como el de nuestra protagonista? Me encantaría saberlo. Desde niña, Alma aprendió a hacer silencio. Vivía en una casa donde el ruido no venía de risas ni canciones, sino de gritos, órdenes y críticas que golpeaban más fuerte que el viento del desierto. Cuando su madre murió, apenas era un bebé envuelto en una manta raída, sostenida por un hombre que apenas sabía cuidarse a sí mismo. Su padre, campesino de manos endurecidas por el arado y de corazón cansado por la vida, hizo lo que pudo por criarla, pero lo que pudo nunca fue suficiente. Con el tiempo apareció otra mujer en su vida. Llegó con vestido nuevo y una sonrisa calculada, pero sus ojos decían todo lo que su boca callaba. Hermosa por fuera, amarga por dentro, se instaló en la casa como dueña del aire que se respiraba. No llegó sola. Traía 2 hijas, tan frías como las noches de invierno en la sierra, y con un adorno todavía más peligroso, la envidia. Desde el primer día, aquella mujer dejó claro que Alma estaba allí de sobra. Alma creció en medio de esas 3 presencias que la querían siempre apagada, como una vela que apenas titila. Ella era distinta, más hermosa, más dulce, más trabajadora. Mientras las otras pasaban las horas admirándose en el espejo o murmurando entre sí, Alma se ensuciaba las manos ayudando en la cocina, cuidando gallinas o recogiendo agua del pozo. Y eso era un peligro constante para la madrastra, que veía en su belleza y bondad una amenaza que debía aplastar. El padre comenzó a apagarse poco a poco. Sus hombros se encorvaron bajo el peso de la fatiga, sus ojos se opacaron como vidrio viejo. Trabajaba demasiado, comía poco y dormía menos. Las sonrisas se volvieron escasas, como lluvia en temporada de sequía. Aún así, Alma se aferraba a él como a la única raíz que la mantenía de pie. Cuando Alma cumplió 17 años, la enfermedad se lo llevó a la cama para no devolverlo. Fueron semanas de silencio roto solo por el murmullo de su respiración cansada. La madrastra no le permitía acercarse, asegurando que él no quería verla. Alma sabía que era mentira, pero no podía hacer nada, hasta que una noche, aprovechando un descuido, se escurrió hasta su habitación.
Se acercó despacio, con el corazón golpeándole las costillas. Su padre, pálido como la luna, buscó su mano y la apretó con una fuerza que ya no parecía tener. Con voz casi extinguida le susurró: «Perdóname, hija, debí hacer más por ti». Esa frase rota y débil quedó grabada para siempre en su memoria. Fue la última vez que escuchó su voz. Con su muerte, Alma se convirtió oficialmente en un estorbo, un peso que la madrastra no estaba dispuesta a cargar. No hubo luto ni respeto. La tristeza por la pérdida apenas se había secado en los ojos de la muchacha cuando fue llamada a una conversación seca y definitiva. «Tengo un trabajo para ti», dijo la mujer con los brazos cruzados y las hijas sonriendo por lo bajo. «Es en una casa respetable de la ciudad. Te darán cama y comida y ayudarás con las cuentas de aquí. Deberías agradecerlo». Alma, ingenua, todavía creía en las palabras de los adultos. Preparó una pequeña maleta, guardó dentro su libro favorito y el retrato de su padre y partió al amanecer. El viaje fue largo y silencioso, acompañado por un carretero contratado por la madrastra. El aire se volvió más espeso cuando entraron a la ciudad. El carruaje se detuvo frente a una casa grande, con luces rojas filtrándose por las ventanas y risas apagadas detrás de las paredes. «Es aquí», dijo el hombre sin mirarla. Alma bajó confundida, y allí comenzó su verdadera desgracia. La promesa de un trabajo honrado no fue más que un disfraz cruel, una traición tan grande que Alma tardaría en comprender su profundidad. En los días que siguieron, se vio obligada a convivir con el desespero que impregnaba cada rincón de aquel lugar. Pero, incluso en ese burdel donde las paredes parecían respirar pecado y tristeza, ella resistía. Se negaba a rendirse, aún bajo amenazas, aún cuando todos los rostros parecían volverse contra ella. Conservaba dentro una pequeña llama, heredada de su padre, esa esperanza silenciosa de que alguien, en algún momento, la vería. Que el mundo, por más cruel que fuera, no podía olvidarla allí para siempre. Fue en una noche cualquiera, mientras, de rodillas y con las manos agrietadas, fregaba el piso de una de las salas, el rostro manchado de lágrimas secas, el corazón latiendo despacio. Entonces, en la puerta, apareció una figura desconocida, un hombre extraño, con botas cubiertas de polvo, un sombrero desgastado por el sol y unos ojos tristes, cargados de silencios más pesados que las palabras. Ella no lo sabía aún, pero esa visita cambiaría todo. El olor fuerte de perfume barato y licor añejo se aferraba a las paredes del burdel como una maldición imposible de limpiar. Alma se detuvo unos segundos en la entrada, intentando entender dónde estaba realmente. Sus ojos buscaban un punto de anclaje, algo que le diera sentido a su presencia allí. Pero solo hallaban pasillos angostos, risas huecas, vestidos demasiado cortos y mujeres con la mirada perdida, como si llevaran años sin dormir, o como si ya hubieran renunciado a despertar para algo bueno. La mujer que la recibió, conocida simplemente como Madame Estrella, dio un paso al frente. Sin cortesías, le arrebató la pequeña bolsa con sus cosas. «Vamos, niña, deja esa cara de santa. Aquí todas aprenden a sonreír rápido». Alma tragó saliva y murmuró: «Creo que hay un error. Mi madrastra me dijo que era un trabajo, en una casa respetable». Estrella soltó una carcajada, áspera y burlona. «¿Y lo creíste? ¡Ay, mi flor! Claro que es una casa donde los hombres pagan caro para sentirse dioses. Y muchachas como tú aprenden a fingir que no les importa». El tono de la mujer no dejaba lugar a dudas. «Entra ya, antes de que pierda la paciencia». Alma obedeció, tambaleando, sobre sus propios pies, con el corazón ardiendo y las piernas temblando.
Cada paso que daba parecía hundirla más en ese suelo pegajoso, en esa atmósfera espesa que asfixiaba todo lo bueno que quedaba en ella. Esa primera noche no la empujaron directamente al abismo. No aún. La pusieron a servir bebidas, un gesto que en realidad era una forma de exhibirla. La vistieron con un vestido que apenas cubría sus rodillas y dejaba los hombros al descubierto, contra su voluntad. Desde un rincón observaba los rostros enrojecidos por el alcohol, las carcajadas ruidosas, las miradas sucias que la desnudaban sin tocarla. Había hombres de todas las edades, campesinos, comerciantes, forasteros, todos con las manos inquietas y el aliento agrio. Alma trataba de fingir que no veía, que no escuchaba, que no sentía, pero era imposible. El mundo que conocía, por más duro que hubiera sido, nunca la preparó para aquello. Las otras muchachas del burdel no mostraron interés en hablarle. Algunas la ignoraban por completo, otras le lanzaban miradas de lástima, y había quienes la miraban con hostilidad, como si fuera una amenaza demasiado joven, demasiado bonita para no despertar celos. Madame Estrella, en cambio, no se molestaba en ocultar su impaciencia. «Vas a tener que acostumbrarte pronto, mi flor, o descubrirás que hay cosas peores que dormir en el sótano y comer sobras. ¿Qué crees? ¿Que esto es un convento?» Alma cerró los ojos por un instante, aferrándose a su llama interna. Resistir era lo único que podía hacer. Por las noches, Alma cerraba los ojos y murmuraba oraciones que ya no sabía si Dios escuchaba. Escondía bajo la almohada el retrato gastado de su padre y lloraba sin hacer ruido, conteniendo los sollozos para que nadie la oyera. De vez en cuando le tocaba fregar pisos, servir más copas, soportar chistes indecentes y escapar por poco de manos que querían más que tocarla. Pero la presión crecía día tras día. Madame Estrella llegaba con nuevas exigencias, nuevas amenazas. O aceptas tu lugar aquí, o vas a la calle. Y ahí, mi niña, ni un vaso de agua tendrás. La esperanza de Alma se marchitaba como flor olvidada al sol. Los días se repetían, sucios, ruidosos, ásperos, y comenzó a preguntarse si acaso había sido olvidada por Dios. Era imposible no pensar. ¿Seguía él allí? ¿O alguien, en cualquier rincón del mundo, aún pensaba en ella? Una tarde de cielo encapotado y viento seco, la puerta del burdel se abrió de manera distinta. No hubo risas, ni gritos, ni música, solo silencio. Un hombre alto, de hombros anchos, entró sin prisa. Las tablas de madera crujieron bajo sus botas. No se quitó el sombrero. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar con calma, firmeza y sin una pizca de placer. No era el caminar de quien busca diversión, sino de quien cumple una obligación. Estrella se apresuró a recibirlo, frotándose las manos y enseñando una sonrisa interesada. «Bienvenido, señor. Tenemos chicas nuevas, si desea». Pero él no respondió. Caminó despacio, observando cada rostro, hasta que se detuvo. Y se detuvo frente a Alma. Ella estaba sentada en un banco junto a la barra, mirando el vaso vacío que sostenía, con el cabello cubriéndole parte del rostro. Al sentir su sombra, levantó la vista con lentitud, y por un instante todo se detuvo. No hubo música, ni carcajadas, ni el chillido de la madame, solo el sonido de la respiración de él y la de ella. El hombre la miró como nadie en ese lugar lo había hecho jamás. No había lujuria, ni desprecio, ni apuro. Había duda. Y algo más, algo que ella no supo leer de inmediato. Él dio un paso adelante y con voz grave preguntó, «¿Cómo te llamas?» Ella dudó antes de responder. «Alma». El hombre entrecerró los ojos. «¿Esto que haces aquí es por tu voluntad?» Ella apretó el vaso entre las manos y bajó la mirada. «No, por elección».
Entonces, él giró sobre sus talones, se plantó frente a Estrella y soltó algo que nadie esperaba oír. «Quiero llevarme a esta muchacha». La madame soltó una risa nerviosa. «No es así como funciona, señor. Aquí todo tiene un precio. Y ella fue una compra valiosa». El forastero se quitó el sombrero, pasó la mano por su cabello salpicado de canas y la miró fijamente, sin parpadear. «Le doy todo mi ganado por ella». El murmullo comenzó apenas esas palabras se esfumaron en el aire. «Todo mi ganado por ella». Durante un segundo, nadie pareció creer lo que había escuchado. Los risas cesaron. Incluso los borrachos, acostumbrados a ver mujeres como entretenimiento fugaz, levantaron las cejas incrédulos. Madame Estrella, que rara vez perdía la compostura, quedó muda por 2 segundos. Tiempo suficiente para que su sorpresa se notara antes de recomponerse con una sonrisa codiciosa. «¿Todo su ganado?», repitió, como si quisiera confirmar que el hombre hablaba en serio. Él, que más tarde Alma sabría se llamaba Santiago, mantuvo el mismo gesto sereno y la mirada clavada, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. «Es lo que dije. Un hato de 48 cabezas, todas sanas. Puede mandar a alguien a revisarlas si quiere. El pasto es limpio. La tierra está registrada, todo en regla». La voz grave de Santiago llenó la sala, atrayendo desde el fondo al verdadero dueño del burdel. Un hombre de traje arrugado, olor a tabaco viejo y un palillo de dientes colgando de la comisura de los labios. Se apartó las cortinas y frunció el ceño. «¿Está ofreciendo ganado por una de las chicas?». Santiago asintió, sin apartar los ojos de Alma, que seguía inmóvil, intentando entender si aquello era una pesadilla o una broma cruel. «Por esta», señaló el hombre, con una seguridad que desarmaba. «Quiero llevármela hoy, pero no por una noche. Quiero sacarla de aquí para siempre». El silencio se transformó en asombro. Estrella abrió la boca, pero fue el dueño quien respondió. «Hecho. Puede mandar a traer el ganado hoy mismo». Santiago inclinó la cabeza, sereno. «Le dejaré los papeles en su escritorio antes de irme». Luego volvió la mirada a Alma. Ella se encogió un poco, el corazón desbocado. ¿Era esto una salvación o simplemente una segunda venta disfrazada de rescate? «No lo entiendo», murmuró ella. Santiago se agachó, bajando su voz hasta que estuvo al nivel de sus ojos. Sus pupilas, oscuras y endurecidas por años de sol y soledad, se encontraron con las de ella, transmitiendo una calma extraña. «No vine aquí para comprar una mujer. Eso no es lo que hago. Vine porque supe lo que pasó contigo. Una cocinera que trabajó para Estrella y ahora vive cerca de mi rancho me contó. Dijo que una joven había sido engañada, vendida por su propia familia y que se negaba a rendirse a este lugar». Alma apretó los dedos contra la tela de su falda, tratando de detener el temblor. «¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así?». La respuesta llegó sin titubeo. «Porque nadie lo hizo por mi hermana». Sus palabras pesaron en el aire como una piedra sobre el pecho. «Ella pasó por algo parecido y yo no pude impedirlo». De pronto, todo cobró un nuevo sentido. No era obsesión ni deseo escondido. Era dolor. Dolor que él conocía demasiado. Bien, y que ahora intentaba impedir que se repitiera en los ojos de otra mujer. Estrella se acercó apresurada, rompiendo aquel instante. Tendrá que cambiarse y dejar su cuarto en orden. Santiago la cortó de inmediato. «Ella no tiene nada aquí, salvo su dignidad, y espero que esa todavía pueda salvarse». Sin esperar más, extendió la mano hacia Alma. Ella dudó, mirando a su alrededor. Las otras chicas observaban en silencio, algunas con envidia, otras con una chispa de esperanza que parecía dormida desde hacía años. Era como si todas vivieran ese momento junto a ella, como si, por unos segundos, la libertad de una pudiera significar la posibilidad de todas. Alma se levantó despacio,
sin saber si sus pies tocaban el suelo o si estaba atrapada en un sueño. Santiago no la apuró. Caminó a su lado hacia la puerta del burdel, que se abrió lentamente, dejando entrar la luz pálida de la calle. Afuera, el aire parecía más ligero, pero la mente de Alma seguía cargada de preguntas. ¿Estaba saliendo de una prisión solo para caer en otra? ¿A dónde me llevará?, preguntó mientras él la ayudaba a subir a la carreta. «A mi rancho», respondió él tomando las riendas, «pero solo hasta que decidas lo que quieres hacer. No compré tu libertad para encerrarte de nuevo. Conmigo eres libre. Si quieres irte mañana, está bien, pero si quieres quedarte...» Santiago no terminó la frase. No hacía falta. El silencio que dejó colgando en el aire era tan sincero como sus palabras. Alma se encogió en el banco de la carreta, el viento frío golpeándole el rostro. Se sentía vacía, como si todos los sentimientos le hubieran sido arrancados de golpe. Y sin embargo, allí, en medio del camino polvoriento, había algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Aún no lo sabía, pero aquel hombre callado y su tierra aislada serían el escenario de una vuelta inesperada en su vida. La carretera hacia el rancho parecía interminable. La carreta se sacudía entre baches, moviendo su cuerpo como si el mundo quisiera empujarla afuera una vez más, pero Alma se sostenía, no por fuerza, sino porque no había otro lugar al que ir. Cuando llegaron, el sol ya se escondía detrás de los cerros. La propiedad era amplia, rodeada de pastos verdes y árboles viejos que parecían sostener el cielo. La casa, de madera oscura, tenía ventanas grandes y un porche silencioso. Nada allí parecía un hogar, más bien un refugio temporal, de boh, esos en los que uno se ampara de la lluvia, pero no se atreve a llamar casa. Santiago bajó de la carreta sin decir nada, tomó las riendas y llevó los caballos al establo. Alma quedó de pie mirando la puerta como esperando una señal, una palabra, un gesto. Él solo apuntó con el mentón hacia una entrada lateral y desapareció entre los galpones, como si su presencia la incomodara. Dentro, la sensación era la misma. Todo limpio, ordenado, pero frío. Una sala con sillones antiguos, una mesa grande de madera gastada, una estufa de leña apagada. Sobre la encimera de la cocina, un pan duro, envuelto en un paño, y una jarra con leche fría. Ninguna explicación. Esa noche, Alma durmió en un cuarto del fondo. La cama crujía, el colchón era delgado, pero el silencio resultaba casi reconfortante. Por primera vez en meses, nadie intentó tocarla, nadie golpeó la puerta, nadie gritó su nombre, y aún así no pudo dormir. El miedo no se había ido, solo se había puesto otra ropa. Los días siguientes siguieron en el mismo tono. Santiago salía antes de que saliera el sol y pasaba todo el día en el campo. Alimentaba el ganado, reparaba cercas, cortaba leña, cavaba hoyos, cargaba pacas. Trabajaba como quien huye de algo, o como quien necesita castigarse. Alma lo observaba desde lejos, entre las ventanas, pero nunca se acercaba. Él tampoco lo hacía. Cuando cruzaban miradas en el pasillo, él desviaba los ojos. Cuando ella intentaba agradecer por algo, por la comida en la cocina, por la puerta reparada, él solo asentía y seguía caminando. Sin pedir permiso, ella empezó a ayudar. Barría el suelo, lavaba ropa, daba de comer a las gallinas. Era su manera de existir. Allí, ocupando un espacio que no sabía si le pertenecía, fue en esa rutina silenciosa que comenzó a verlo de verdad. Una tarde, mientras enjuagaba ropa cerca del granero, escuchó una discusión. Santiago hablaba con un vecino anciano que había llegado a recoger leche.
Debes volver a la iglesia, Santiago. Dejar de esconderte aquí como si fueras el único que ha perdido a alguien en este mundo. La voz del viejo era firme. Santiago respondió con un filo de enojo. Ocúpate de tu vida, Ernesto. La culpa no se va solo porque uno hable. Ya hice lo que creí correcto. Ahora, deja que duela. En silencio, Alma se agachó, escondiéndose detrás de la cerca, sin saber que acababa de escuchar la primera grieta en el muro que él había levantado a su alrededor. Aquella conversación la golpeó como un trueno. No sabía a quién había perdido, pero sí sabía lo que era perder. Sabía lo que era guardar el dolor como un secreto que nadie quiere escuchar. Desde ese día, Alma empezó a fijarse más en él, en los rasgos duros, en los ojos hundidos y siempre cansados, en las manos demasiado curtidas para un hombre tan joven, en la forma en que hablaba más con los caballos que con las personas, en el detalle de que cada noche dejaba un plato de comida junto a la puerta de su cuarto. Pero nunca decía nada, nunca esperaba un agradecimiento. Era como si cuidarla fuera una obligación que él mismo se había impuesto, no por afecto, sino por una deuda invisible. Y eso dolía. La hacienda, aunque hermosa, era como él, silenciosa, precisa y cargada de ausencias. No había flores en los jarrones, ni retratos en las paredes, ni risas en los pasillos. Era un lugar de exilio, no de vida. Hasta los perros parecían saberlo. Caminaban despacio, sin ladrar, como si estuvieran de luto. Aún así, Alma no se fue. Podía haber partido al tercer día o al 10º, pero se quedó, porque algo dentro de ella le decía que aquella historia no había terminado, porque aunque él no dijera nada, sentía que había más detrás de esa mirada siempre esquiva. Tal vez, en el fondo, ella también estaba cansada de huir. Tal vez ya era hora de que alguien se quedara. Lo que ninguno de los dos sabía era que en el silencio de aquella hacienda olvidada, un nuevo destino empezaba a escribirse, y que, por más difícil que fuera, había algo en ambos que ya empezaba a sanar, aunque no lo percibieran. Los días pasaban como el viento entre ramas secas, casi imperceptibles, pero siempre dejando marcas. Alma, poco a poco, comenzó a recuperar algo que le habían arrancado a la fuerza: la dignidad. No fue fácil. Era como reconstruir una casa con las manos desnudas, sin herramientas y con el corazón herido. Pero cada tarea sencilla, tender la ropa al sol, cuidar las plantas del patio, preparar el desayuno para dos, aunque no supiera si él lo comería, era un ladrillo en la reconstrucción silenciosa de quien ella era. En la soledad del campo, recuperó el valor de su propio silencio. Ya no era el silencio de la humillación, ni de la rabia contenida. Era el silencio de quien observa, escucha y elige dónde y con quién quiere hablar. Pero Santiago seguía siendo un enigma inaccesible, un hombre de pocas palabras y miradas fugaces que parecía cargar el peso de 1000 vidas en los hombros. Cuando ella intentaba conversar, él se cerraba más, contestando con gruñidos o frases cortas, como si cada palabra fuera un riesgo. «Buenos días, Santiago. ¿Quieres que te ayude con los animales?» No hace falta. Al principio, Alma pensó que simplemente no le agradaba. Quizás estaba arrepentido de haberla llevado. Tal vez había comprendido que no valía el sacrificio del ganado, y eso le dolía, más de lo que quería admitir. Una noche, al llevar una sopa hasta el porche donde él solía sentarse solo, intentó una vez más. «No voy a morder. Puedes hablar conmigo». Santiago no la miró. Su respuesta fue seca. «No todo el mundo quiere conversar, Alma», sintió un nudo en el pecho. «¿Crees que me hiciste un favor salvándome la vida? ¿Y si yo quisiera algo más que solo sobrevivir?» Entonces, llegaste al lugar equivocado. Esa respuesta la dejó en silencio durante días.
Pero Alma ya no era la muchacha ingenua que lloraba a escondidas en un burdel. El dolor le había enseñado que a veces la dureza de los demás no tiene que ver contigo, sino con lo que ellos esconden, y empezó a observar. Notó cómo Santiago evitaba pasar por el ala antigua de la casa, cómo nunca tocaba los retratos, cómo parecía guardar recuerdos entre cajones cerrados. Notó también que a veces, al atardecer, sus ojos se perdían en el horizonte y sus labios se movían en un murmullo que nadie alcanzaba a oír. Fue por casualidad que Alma encontró la caja. Estaba escondida bajo una tabla suelta del suelo en el despacho, un lugar que él rara vez cerraba con llave, como si no creyera que alguien se atrevería a hurgar allí. No estaba buscando nada, solo limpiaba cuando escuchó el sonido hueco de la madera. Intrigada, levantó la tabla y allí estaba, una caja de madera vieja, cubierta de polvo. Dentro había recortes de periódico, algunas cartas rotas y una fotografía amarillenta de una familia sonriendo frente a una cerca de ganado. En el reverso, los nombres: padre, madre, Santiago y los chicos. Los ojos de Alma se detuvieron en él. Debía de tener unos 16 años en la foto. Sonreía como quien todavía no sabe lo que es perder. Fue leyendo los recortes hasta que entendió. Un accidente con el rebaño, una estampida repentina en el corral, el ganado enloquecido, los padres intentando contener el caos, y luego la tragedia. Santiago había dejado la cerca abierta por descuido. Eso fue suficiente. El padre y la madre murieron pisoteados, y los hermanos menores nunca lo perdonaron. Una de las cartas era una citación judicial, otra, escrita por uno de los hermanos, decía: «Mataste a nuestra familia. No vuelvas jamás. No vuelvas a decir que eres uno de nosotros». Alma guardó todo en su sitio. Le dolía el pecho. Ahora lo entendía. Él no era solo callado. Era un exiliado. Un hombre herido, condenado por un error que quizá no fue más que eso, un error, pero que para él se convirtió en una sentencia perpetua. Esa noche no pudo dormir. Se descubrió llorando por él más que por sí misma, por la pena que ocultaba, por la culpa que cargaba como un peso invisible. Al día siguiente hizo algo que nunca había hecho. Puso 2 tazas de café en la baranda, se sentó a su lado sin pedir permiso y dijo: «Sé que lo perdiste todo, pero yo también, y perder no tiene por qué ser el final». Él giró el rostro lentamente, con los ojos entrecerrados. «No sé de qué hablas. Sí lo sabes, y no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero decirte que si algún día quieres a alguien con quien compartir el silencio, yo estoy aquí». Esa vez él no respondió, pero tampoco se levantó, y para Alma, eso ya era un comienzo. Allí, entre el crujir de la madera del porche y el sonido distante del ganado pastando, 2 corazones heridos empezaron a reconocer el dolor del otro, no como un peso, sino como algo que tal vez pudiera compartirse. Los días siguientes fueron distintos, todavía silenciosos, pero de otra naturaleza, como si el aire hubiera cambiado. Ya no había esa rigidez, esa barrera invisible hecha de traumas no dichos. Había vacilación, sí, pero también curiosidad, una mirada que se demoraba un poco más, un buenos días con menos prisa, un plato dejado con más cuidado. Santiago no era un hombre de flores ni de gestos grandiosos, pero empezó a mostrar su cambio en los detalles: un silbido al pasar junto a las gallinas, una sonrisa breve al verlas reír con los perros. Y entonces, una mañana clara, con el aroma de tierra húmeda todavía en el aire, la llamó por primera vez para algo distinto. «Alma», dijo, deteniéndose junto a la cerca, con las riendas de 2 caballos en la mano. «¿Quieres montar conmigo hasta el río?» Ella se volvió despacio, sorprendida. «El río es un lugar que no muestro a cualquiera, pero creo que te gustará». Dudó un instante.
Era una invitación simple, casi tímida, pero viniendo de él era un gesto enorme, una grieta, en el muro que él mismo había levantado alrededor de su alma. Aceptó con una sonrisa contenida y tomó la mano que le tendió para ayudarla a subir al caballo. El camino hasta el río transcurrió en silencio, pero un silencio ligero, casi cómodo. El sonido de los cascos sobre la tierra seca, el viento moviendo las hojas, los pájaros jugando en lo alto, todo parecía acompasado con aquel momento raro de calma. Alma lo observaba de perfil, la forma en que se conectaba con el caballo, con la naturaleza, con el silencio, como si allí, lejos de las paredes de la casa y de los fantasmas que lo perseguían, fuera otro, o quizá exactamente el que siempre había sido antes de que todo se derrumbara. Tras unos minutos cabalgando por senderos estrechos, llegaron al río, un rincón escondido entre piedras y árboles altos, donde el agua corría limpia y clara. Había sombra, frescor y el murmullo suave de la corriente. Santiago desmontó y ató los caballos a un tronco. Ella lo siguió, quitándose las botas para sentir la hierba húmeda bajo los pies. «Es hermoso», susurró. «Es el único lugar donde todavía puedo respirar», confesó él, con la mirada perdida en el agua. Se sentaron a la orilla del río, uno al lado del otro, con las rodillas dobladas y los pies casi tocando la corriente. Durante largos minutos no dijeron nada. Permanecieron allí como si la sola presencia del otro bastara. «¿Sabes?», comenzó Alma, rompiendo el silencio con suavidad. «A veces creo que uno no elige lo que pierde, pero sí puede elegir lo que construye después». Santiago la miró. «En serio, yo no sé construir nada más, solo sé evitar que todo se derrumbe otra vez». Ella sonrió con ternura. «Ya es un comienzo». Él bajó la vista, luchando contra emociones que llevaba años encerrando en un lugar sin llave. «Cuando te traje de la ciudad, pensé que estaba intentando pagar una deuda, pero ahora tengo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó ella, mirándolo directo a los ojos. «De encariñarme», respondió casi tragándose las palabras, «de perder otra vez, de no saber cuidar». Ella rozó su mano con suavidad. «No vine aquí para que me cuidaran. Solo quería un lugar donde pudiera existir sin tener que defenderme todo el tiempo». Él giró la palma y entrelazó sus dedos con los de ella. Fue un gesto sutil, pero firme. El agua corría delante de ellos, como si se llevara el peso de los años, y allí, sin declaraciones ni promesas, ocurrió el beso. No fue un beso arrebatador de novela, no hubo música, ni viento dramático, ni pasión súbita. Fue un beso tímido, prolongado, entre dos corazones remendados, un beso de respeto, de reconocimiento, como si ambos dijeran: «Veo tu dolor y se parece al mío». Cuando se separaron, aún de la mano, no dijeron nada, no lo necesitaban. Los ojos hablaron por ellos. Él apoyó la cabeza en su hombro, ella cerró los ojos, y por primera vez los dos sintieron lo que parecía imposible: paz. Pero ninguna paz dura para siempre, porque mientras el río corría y el mundo parecía dormido, un jinete cruzaba el camino rumbo a la hacienda. Alguien que traía noticias del pasado, alguien que podría destruir todo lo que empezaba a florecer entre ellos. El tiempo pasó como pasa el invierno, despacio, dejando huellas, pero preparando la tierra para florecer. Y en la hacienda, donde antes solo había silencio y añoranza, comenzó a nacer algo nuevo. No era una pasión repentina, ni un cuento de hadas. Era un amor cultivado con paciencia, como quien planta una semilla en tierra árida y cada día la riega con cuidado, creyendo que algún día brotará. Alma y Santiago aprendieron a ser compañía uno para el otro. Las conversaciones se hicieron costumbre. Las sonrisas surgían con más facilidad. Ella ya conocía sus horarios,
sus gestos de cansancio, el café que prefería. Él, por su parte, empezó a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. ¿Cómo? Se recogía el cabello con un pañuelo floreado, cómo cantaba bajito mientras barría el porche, cómo su presencia llenaba espacios que antes parecían condenados a la soledad. No era un hombre de grandes declaraciones, pero lo demostraba en actos. Reformó su cuarto con sus propias manos, cambiando el techo que goteaba. Compró telas para que ella pudiera coser su propia ropa, y cuando la vio sonriendo con el vestido que había hecho, supo con certeza que amaba a esa mujer. Ya no se trataba de culpa, ni de rescate, ni de deuda. Era amor, un amor simple, pero profundo, de esos que no necesitan palabras, pero sí gestos. Fue una mañana de domingo, con el cielo despejado y la brisa oliendo a eucalipto, cuando él entró en la cocina con las manos temblorosas. Ella estaba preparando pan de queso. El aroma tibio llenaba el ambiente, haciéndolo más acogedor. «Alma», dijo, deteniéndose en la puerta. Ella se volvió con las manos todavía enharinadas. «¿Qué pasa?» Santiago sacó un pequeño paquete del bolsillo. Era un anillo sencillo de plata, con una diminuta piedra azul, pulido con el mismo cuidado con que se cuida un nuevo comienzo. «Quiero preguntarte algo», dijo, tragando saliva. «No por obligación ni por gratitud. Lo quiero porque te amo, y porque la vida a tu lado me enseñó a respirar otra vez». Ella quedó en silencio, con los ojos brillantes y la respiración contenida. «¿Quieres casarte conmigo?» Alma no respondió. De inmediato, lo miró con lágrimas en los ojos y el corazón tan lleno que parecía no caberle en el pecho. Dejó caer la harina de sus dedos y caminó hacia él. «Claro que sí», susurró, abrazándolo como quien por fin encuentra un hogar dentro de un abrazo. La boda se fijó para 2 meses después. Nada ostentoso, solo algo bonito y honesto como ellos. La comunidad ayudó. Las muchachas del pueblo cosieron el vestido, el panadero ofreció el pan. El viejo Ernesto llevó el vino hecho por él mismo. La ceremonia sería en el campo, con flores recogidas de la propia hacienda. El día de la boda, Alma estaba radiante. No había lujo, pero sí luz. Una paz en su rostro que nunca antes había existido. Santiago, con ropa limpia y las manos temblorosas, parecía el mismo muchacho de la foto antigua, pero ahora más entero, más sereno, más hombre, y fue cuando todo parecía perfecto que lo inesperado sucedió. Antes de que el juez de paz comenzara a hablar, 3 jinetes se acercaron al campo. El sonido de los cascos interrumpió la música del violín improvisado. Todos miraron. Alma apretó la mano de Santiago, sintiendo su cuerpo tensarse. Entonces él los reconoció. Eran sus hermanos. Por un instante el mundo se detuvo. El mayor desmontó primero, el rostro marcado por el tiempo y los errores. El segundo lo siguió, con el sombrero en la mano y la mirada baja. El tercero se acercó al final, con lágrimas visibles. «Santiago», dijo el mayor. «Supimos de la boda y vinimos». Santiago respiró hondo. Su primer impulso fue retroceder, pero algo dentro de él, algo que Alma había sembrado con paciencia, lo hizo quedarse. «¿Por qué?», preguntó, con voz firme. «Porque fuimos cobardes y tardamos en entender que lo que pasó fue un accidente. Papá y mamá te amaban y nosotros te echamos la culpa por dolor, no por justicia». Un silencio denso cayó sobre todos. Alma observaba sin intervenir. El hermano menor dio un paso adelante. «Nunca dejamos de extrañarte. Y, si tú quieres, nos gustaría volver a ser familia». Santiago los miró, luego buscó los ojos de Alma, que asintió con una sonrisa suave, diciendo todo sin pronunciar palabra. Él se volvió hacia sus hermanos. «Si están listos para empezar de nuevo, yo también lo estoy». El juez de paz carraspeó, conteniendo la emoción.
¿Podemos continuar? Santiago sonrió por primera vez en mucho tiempo, con el corazón completo. Ahora sí, empecemos. Ya casada, llevando el apellido de Santiago y firmando las cartas que enviaba a las vecinas lejanas, Alma había encontrado por fin lo que nunca imaginó tener: paz. La hacienda florecía como extensión de lo que ella misma se había convertido. Un campo que, incluso después de devastado, volvía a dar frutos. Ella cuidaba la casa, el jardín e incluso a los niños del pueblo que venían a aprender a leer. Con ella en las tardes de domingo. El amor entre ella y Santiago crecía silencioso y fuerte, como raíz de árbol antiguo. Por primera vez podía respirar sin miedo, pero la vida a veces tiene sus propios planes para poner a prueba un corazón que se ha reconstruido. Fue en una mañana cualquiera, mientras compraba telas en la aldea vecina, que Alma la vio, sentada en el suelo, con un pañuelo mugriento cubriéndole el rostro quemado por el sol. Estaba la mujer que había destruido su infancia, la mujer que la había vendido como mercancía, que se había burlado de su dolor y que le había robado todo lo que su padre le habría dejado de recuerdo. Era su madrastra, o lo que quedaba de ella. Alma se quedó inmóvil. La bolsa con las telas se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, pero ni siquiera lo notó. Permaneció allí, observando aquella figura tan distinta a la que recordaba. Ya no había lujo ni porte altivo. La mujer temblaba de frío, con los ojos hundidos y los huesos marcando la piel. A su lado, un cuenco con unas pocas monedas y los zapatos remendados con hilo basto. La madrastra levantó la vista, tal vez por reflejo, tal vez sintiendo aquella mirada que ardía. Al ver a Alma, abrió mucho los ojos y el rostro perdió el poco color que le quedaba. «Alma», susurró, «¿eres tú?» Ella no respondió de inmediato. Sentía el corazón pesado, como si todo su pasado se derrumbara de nuevo allí, en medio de la calle. Pero ya no era la niña asustada que había dejado aquella aldea con un hatillo en los brazos y lágrimas en los ojos. Era una mujer ahora, y fuerte, entera. La madrastra intentó ponerse en pie tambaleándose y le sujetó el brazo. «Perdóname, por todo, decima parte. Yo no tenía idea». Yara dio un paso atrás. «¿No tenías idea?», preguntó con voz firme pero serena. «¿Me vendiste? ¿Como quien vende un animal viejo?» Estaba desesperada, balbuceó la mujer con lágrimas en los ojos. «Tu padre había muerto. Las deudas me ahogaban. Yo solo te veía como una carga. Y me equivoqué. Me equivoqué mucho. Gasté todo lo que él dejó, todo. Viví de apariencias hasta no poder más, y ahora mírame». Yara la miró y vio lo que el odio hace con una persona. La decadencia no era solo física, estaba en la mirada, en la postura, en el peso invisible que aquella mujer cargaba. «Mis hijas me dejaron», continuó sollozando. «Dijeron que fui una tonta, que lo destruí todo por envidia, que jamás debí meterme contigo. Sé que no merezco nada, pero yo solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que de verdad me arrepiento». Las personas alrededor observaban con curiosidad y Yara sintió las miradas de extraños esperando su reacción. Algunos querían verla escupir al suelo, otros que simplemente se diera la vuelta y se marchara. Respiró hondo, el aire pesaba. «Fui vendida como un objeto», dijo con voz firme. «Humillada, sobreviví al infierno al que tú me lanzaste. Y aún así elegí vivir, elegí amar, elegí construir algo nuevo. ¿Y tú?» La madrastra cayó de rodillas. «Elegí mal. Siempre elegí mal». Yara se agachó, tomó la bolsa con los tejidos y guardó silencio por unos segundos. Luego sacó de su bolso una moneda de oro, suficiente para asegurar al menos techo y comida por unas semanas, y la dejó en el cuenco de la mujer. «No hago esto por ti, lo hago por mí.
dijo mirándola a los ojos, porque no quiero cargar odio en el pecho. Te perdono, pero no te olvido. La madrastra lloró con más fuerza. Gracias, gracias. Yara se dio la vuelta y caminó por la calle empedrada, cabeza erguida, pasos firmes. Cada paso dejaba atrás el peso de años de dolor, miedo y abandono. Había vencido, no por fuerza, sino por la valentía de no convertirse en aquello que un día quisieron que fuera. Ese día, al regresar a la hacienda, Tago la esperaba en el porche. «¿Está todo bien?», preguntó al notar sus ojos enrojecidos. Ella asintió, sentándose a su lado. «Sí, solo enterré un fantasma». Él no dijo nada más, simplemente la abrazó. Y mientras el sol se ocultaba, Yara entendió que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo concede, que seguir adelante, a veces, es el acto más poderoso de todos. El tiempo había dejado marcas en el cuerpo de Yara, pero no había sido cruel. Cada línea de su rostro contaba una historia de superación. Cada gesto llevaba la firmeza de quien ha pasado por lo peor y vencido. Junto a Tago construyó no solo una familia, sino un hogar hecho de elecciones, conscientes, de amor cultivado día tras día y de una verdad aprendida en carne propia. El dolor puede ser un punto final, pero también el inicio de algo infinitamente mayor. Una tarde nublada, mientras organizaba papeles del pueblo con el alcalde, recibió una noticia que le sacudió por dentro. La vieja casa donde creció, donde vivió con su padre antes de que empezara la pesadilla, estaba abandonada. La estructura había resistido al tiempo, pero las ventanas estaban rotas, el jardín cubierto de maleza y el techo a punto de colapsar. Era como si el lugar hubiera quedado detenido en el momento exacto en que su padre murió. Esa misma semana, sin decir una palabra a Tago, fue hasta allí. La cerca seguía en pie, torcida y oxidada. El portón rechinaba. La puerta principal estaba apuntalada con un tablón de madera. Entrar fue como abrir una herida antigua, pero también como reencontrarse con un viejo amigo olvidado. El olor a madera húmeda, las grietas en las paredes, el crujir del piso bajo sus pies. Todo le devolvía a aquella niña que un día creyó que nadie vendría a salvarla. Pero ahora estaba allí por otra razón. Esa noche volvió a casa con los ojos húmedos y el corazón firme. Se sentó junto a Tago en el porche y dijo: «Quiero comprar de nuevo esa casa». Él no la cuestionó, solo tomó su mano. «¿Crees que estás lista?» «No lo sé», respondió ella, «pero sé qué es lo que debo hacer». Semanas después, con la documentación firmada, Yara entró otra vez en la antigua casa. Ahora, como su dueña, ya no era un lugar de recuerdos rotos, sino un símbolo, y sabía exactamente qué haría con él. Al mes siguiente comenzaron a aparecer carteles en los comercios, en las iglesias y en las radios comunitarias. Casa Raíz, un lugar para que las niñas puedan empezar de nuevo. Era el inicio del proyecto que Yara había soñado en silencio por mucho tiempo. Un centro de acogida para niñas víctimas de abandono, abuso y violencia, como ella lo fue una vez. Allí tendrían comida, seguridad, clases, apoyo psicológico y, sobre todo, alguien que las mirara a los ojos y les dijera: «Tú tienes valor». Tago, como siempre, no hizo discursos, pero estuvo junto a ella en cada martillazo, en cada reforma, en cada lágrima silenciosa derramada en las noches en que revivir el pasado se mezclaba con el deseo de ayudar a otras a superarlo. «¿Por qué Casa Raíz?», preguntó un reportero local el día de la inauguración. Yara sonrió. «Porque la raíz es la parte que nadie ve, pero de donde nace todo. Incluso cuando todo parece seco, muerto, es en la raíz donde la vida vuelve a empezar». La casa se transformó.
Paredes nuevas, ventanas grandes, cortinas de colores y olor a pastel recién hecho, pasillos llenos de risas, abrazos largos y vidas reescritas. Niñas que llegaron en silencio, con la mirada asustada, poco a poco volvieron a jugar, a confiar, a soñar. Y Yara no era solo la fundadora, era espejo y faro. Les enseñaba a coser, a cuidarse, a caminar sin bajar la cabeza. A veces se sentaba en la galería al atardecer y miraba el mismo lugar donde solía jugar con su padre. Ahora, en ese espacio, niñas jugaban a la ronda, a las muñecas, al futuro, y allí, entre memorias y renacimientos, sentía paz. Lago continuaba con su rutina en la hacienda, pero todos los días pasaba unas horas en casa raíz. A veces llevaba leche fresca, otras enseñaba a las mayores a montar a caballo. Se convirtió en una figura tranquila y firme, una referencia silenciosa de que los hombres también pueden ser un puerto seguro. Una noche, acostada junto a él, Yara miró al techo y dijo: «¿Sabes? A veces pienso en todo lo que viví y me pregunto cómo llegué hasta aquí». Tago se giró hacia ella, trazando con un dedo las líneas de su rostro. «Porque elegiste no ser como quienes te hirieron. Elegiste sanar cuando podías haber destruido. Eso es coraje, Yara. Eso es amor». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «El dolor me hizo caminar, pero fue el amor lo que me hizo quedarme. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles que ella misma había plantado con las niñas. La luna iluminaba el techo de la antigua casa, ahora llena de voces y de corazones en reconstrucción. El ciclo estaba completo, pero la historia apenas comenzaba.